Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones. Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. ¡Wow! ¡Qué temazo que tenemos hoy aquí! Es que no me salen ni las palabras. ¿Será que tengo un impostor dentro? ¿O es que tenéis un impostor vosotros y vosotras que estáis escuchando? Impostores en el siglo XXI. Y para hablar de impostores tenemos un especialista y él es don Enrique Monís, que lo saludamos. Enrique, muy buenos días y bien hallado, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ferran. Pues nada, deseando hablar contigo. Hoy vamos a tratar de un tema muy interesante, tan interesante que nos puede dejar incluso más descolocados de lo que estamos en estos tiempos, de ese impostor que llevamos dentro. El síndrome del impostor, podríamos decir. ¿Verdad, Enrique? Sí, la verdad es que si acudimos a la historia, podemos hallar a ese impostor en todas las vías, en todas las iniciaciones, en todas las culturas y en todas las religiones. Se le ha llamado de una manera diferente, se han dado diferentes parámetros, aspectos, pero se estaba hablando de que nosotros no somos nosotros. Por eso todos los maestros del mundo han aplicado la palabra despertad. Pero ¿cómo que despertar? Si yo ya estoy despierto, ¿de qué tengo que despertar? Pues ese despertar es darse cuenta de que el que viene siendo, como dicen en Galicia, no eres tú. Pues vaya, esto sí que nos deja en términos, podríamos decir, futbolísticos en offside. Efectivamente, pero es que está en toda la historia, pero en las culturas más primitivas a las más desarrolladas es así. Incluso nuestras películas de ficción entre muchas comillas, pues hablan de eso, ¿no? De ser ocupados por inteligencias que no son las nuestras. Hoy en día, por ejemplo, a nivel global, tratan de crear una inteligencia artificial que sustituya nuestra mismidad. Y eso es una amenaza, un peligro que está perfectamente documentado. Dice, sabremos más de ti que tú mismo, ¿no? Qué mejor para tomar las decisiones de algo que te conoce mucho mejor que tú y puede tomar las decisiones mucho mejor que tú. Esto ya se está contando en los telediarios. Entonces, esto que parece algo tan exótico y tan extraño, resulta que es ahora mismo la noticia más, digamos, más explosiva que tenemos y que todo el mundo habla. Entonces, tanto las culturas más primitivas como las más desarrolladas, falsamente desarrolladas, están hablando de una impostura, de que tenemos una impostura. Unos lo quieren hacer completamente explícito, como ahora la inteligencia artificial va a decir por ti porque te conoce más que tú mismo, y luego estas antiguas energías que siguen estando vigentes, que se hacen pasar por nosotros. Estaríamos hablando, pues, de alguna manera de una entidad, ¿no? De una entidad creada o no, pero que está, una entidad que lleva quizás, en términos cronológicos, muchísimos siglos o quizás milenios, y que parece ser, y si analizas los que nos gusta la historia, que usan unos patrones, esta especie de entidad de conciencia impostora, que parece ser que nos controla, y no sé, me viene la palabra de las dos vocales y la consonante, el ego. Efectivamente. El ego no es culpable de nada, al ego también se le ha engañado. A estas, para no demonizarlas ni crear ahí una cosa así perversa, yo le llamo familiarmente el inquilino. Es un inquilino que tenemos. Este inquilino va a ejercer una gran influencia sobre nosotros para poder comer. Entonces puede ejercer una influencia enorme y entonces manejaría nuestra vida, gente que está completamente subyugada a las órdenes de su, de su inquilino,
que se ha hecho pasar por él, y luego hay personas que tienen un grado de conciencia tan grande, de coraje, que lo único que hacen es ser de una manera muy pequeña, ser modificados por este inquilino. Es decir, hay un rango grandísimo. Dejarnos llevar completamente por este inquilino y nos lleva hacia el victimismo, la persona que siempre se está quejando, que está llena de complejos, que está creando conflictos en cada rincón, o bien la persona que se hace cargo de su vida y se toma a este inquilino como un entrenador increíble y exigente, para que él no se deje llevar, ¿no? Es decir, para mantenerle en una conciencia altísima. Entonces, ya el problema no es el inquilino, es qué haces con él. El inquilino te puede convertir en un gran iniciado o te puede convertir en una víctima que al final puede acabar incluso quitándose la vida. Impresionante. En estos tiempos, Enrique, los que nos documentamos, los que leemos, los que nos gusta contrastar la información, es aquello que te llega una información pero que ni te la crees ni no te la crees, la contrastas. Ves que se están moviendo unos hilos muy sospechosos, tan sospechosos que necesitan este inquilino, ya que hablamos de este inquilino, algo con el que nutrirse. Y lejos del amor, de la fraternidad, del amor, de la comprensión, de la compasión, impera el miedo. El miedo, esta onda de choque absolutamente negativa que te hace que caiga la frecuencia vibratoria de las personas, se debilite su sistema inmunitario y de forma permanente continúa una especie de trauma metafísico, intangible, inmedible, pero que lo hunde en la más profunda debilidad. Enrique. Mira, es que acabas de contarlo, pero casi por el mismo orden. Digamos, ellos se alimentan de una energía densa que crea el estremecimiento, el desgarro. Y esa energía es la que nos mantiene totalmente cautivados, curioso, en las que somos nuestros propios prisioneros y nuestros propios carceleros. Y esa cárcel tiene tres aspectos que tú los has citado: el miedo, la negatividad y la culpa. Estos seres viven de hacernos completamente miedosos a todo, sobre todo el miedo a vivir, es el miedo general. Como decía Nair Nin, el miedo es atreverse. Al no atreverse, no vives. Ellos viven de la no vida, viven de que tú no te atrevas, viven de que de que tu interpretación de la vida sea negativa y que luego te creas culpable de todo lo que ocurre. Y has visto cómo el sistema, esta sociedad, la política, la economía, la ciencia y las religiones se han ocupado mucho de que mantenernos en un miedo, en una negatividad y en una culpa. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos inquilinos que tenemos dentro y este sistema que está fuera trabajan en red, trabajan con una coherencia enorme. Ten en cuenta que el miedo del que viven los inquilinos es del mismo miedo del que vive este sistema de dominación. En el momento que sabes que lo de dentro es a lo de fuera y lo de fuera es a lo de dentro, y que si lo de dentro no colabora ya porque tú has puesto tu conciencia, lo de fuera ya no va a funcionar contigo. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema del dominio mundial? Pues desde dentro. En el momento que nosotros tomamos conciencia de que hay algo que se está haciendo pasar por nosotros, enseguida nos damos cuenta de que hay un sistema de que se quiere estar haciendo pasar por nosotros y decidir por nosotros. Una vez que hayas al inquilino, lo aíslas, sabes cuál es su modus operandi y haces exactamente lo contrario de lo que él te sugiere, en ese momento puedes decir que te estás convirtiendo en un ciudadano libre. ¿Somos libres? Somos, en el nivel más profundo, somos totalmente libres. El tomar conciencia de esa libertad que a nivel profundo es intocable, es el que produce toda la cascada de libertad
en todos los niveles de ser, en todos los aspectos. Por eso, ese silencio, esa quietud, ese vacío de todos los iniciados, te lleva a sentir esa libertad total que cuando la sientes, la activas, y esa libertad es como algo totalmente nuclear. Se produce una reacción en cadena y esa libertad va tomando cotas, va tomando territorio, va tomando aspectos, va tomando dimensiones hasta hacerse cargo de tu vida. Por eso es tan importante llegar a ese sí mismo, donde la libertad es un manantial que siempre está brotando. En el momento que el ser humano es capaz de parar el mundo y dejarse caer dentro de sí mismo y escuchar ese manantial, sentirlo en lo profundo, ese manantial que se le ha llamado en la India Satchitananda, que es energía, conciencia, amor, que es pura luz, dejas que esa luz, como un sol generoso, vaya iluminando toda tu vida. La palabra sagrada es permitir, dejar que suceda, dejarse caer dentro de ese manantial y dejar que ese manantial, que es la inteligencia que ha creado el universo, se haga cargo de todos esos aspectos que están totalmente oscurecidos por toda esa parasitación, tanto interna como externa. Y es que el síndrome del impostor, esto ya hay datos, fue acuñado en 1978 por dos psicólogas, Pauline Clance y Suzanne Imes, y decían que no es un desorden ni un trastorno mental, ¿no?, sino una respuesta al éxito de la vida y a la presión por ser siempre los mejores, ¿no? Y destacaban que de alguna manera, consiste en tener una sensación constante de que no eres lo suficientemente bueno en lo que sea de lo que hagas, aunque los demás digan que sí lo eres. Entonces, esto puede ser un descoloque brutal, ¿no? Esto lo estamos viendo quizás en muchas áreas profesionales, en muchas áreas políticas, en muchos campos, ¿no? Que ves que van y van y van, pero los ves al fondo con una tristeza profunda, pero ves que siguen en esta adicción, casi que le podríamos decir de adicción. No, pero por supuesto, casi no, podríamos decir que es adicción, pero puro, o sea, sin casi. Es decir, tú ten en cuenta que estos inquilinos ven tus puntos débiles y es ahí donde ellos van a incidir. Es decir, las personas que son autoexigentes van a llevar esa autoexigencia a un nivel totalmente patológico. Que esa autoexigencia les va a permitir tener de todo y no disfrutar de nada. Jesús a esa adicción la llamaba apagar la sed con agua salada. Esa es una de las grandes digamos, enfermedades, de plagas que se han distribuido en la sociedad. Es decir, tenemos una sociedad, el otro día se lo decía a mi amigo Philip por teléfono, digo, he descubierto esta mañana que tenemos una sociedad que lo tiene todo y no disfruta de nada. Tenemos todo el conocimiento y hemos perdido todo el sentido. Es decir, aparentemente lo tenemos todo, lo dominamos todo y no sabemos ni siquiera quiénes somos nosotros. Hemos llegado a ese punto de impostura, el creer que lo tenemos todo y no tener nada en absoluto. Y luego no poder disfrutar absolutamente de nada por eso que estás contando tú, esa autoexigencia. El que tiene un coche quiere un camión, el que no sé qué quiere un barco, y luego quiere un avión, y luego quiere dos, y nunca está tranquilo. Y es que estos inquilinos lo que hacen es meterte esa adicción de que apagues la sed con agua salada. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vas a necesitar más, cada vez más. Esto me recuerda un poco a cuando hacemos la desparasitación energética, ¿no? Cuando sacas miasmas, larvas del bajo astral, que ves que llegan a controlar los pensamientos, ¿no? Y siempre le preguntas a la persona, oiga, pero este pensamiento, ¿de dónde le ha venido? ¿Dónde se ha generado? ¿Quién lo ha provocado? Y se quedan diciendo, pues no lo sé. Es que quizás, Enrique, estaríamos hablando de que hay ataques
y lo digo así en mayúsculas, ataques de entidades negativas que se nutren de algo nuestro que nos pertenece a nosotros, aparte de la energía vital, es de los pensamientos. ¿Qué opinas? Pues mira, yo te voy a opinar lo que opinan los toltecas desde hace miles de años, que dicen que tienes dos mentes. Tienes la mente de Ferran, que es maravillosa, que es la que hace estos programas de radio, que es la que estimula, la que invita, esa parte tan constructiva, esa parte que quiere compartir con los demás, todo eso, y luego Ferran tiene otra mente que le han colocado, que se hace pasar por él. Y entonces dices, joder, con lo lúcido que soy, con lo consciente que soy, ¿cómo puedo caer en estas tonterías? Y resulta que cuando caes en esas tonterías es que estás cayendo en una mente que crees que es tuya y no es tuya. Es una mente que te han dejado no para que tú pienses, sino para ser pensado por esa mente. Entonces todos tenemos esa instalación hecha. Una mente nuestra, que es la mente del alma, es la mente que nos hace sentir, nos hace ir hacia adelante, nos hace crecernos por encima de todos los acontecimientos, y hay otra que es lo contrario, que vive del estremecimiento, del no quiero, no puedo, no sé, ahora no. Y entonces creemos que esa mente es igual que la otra, o es nuestra parte oscura, o es nuestra sombra. Nada de eso. Es una instalación maravillosamente diseñada, que está implantada, que viene de serie, viene de fábrica, y que nosotros tenemos que desinstalarla de una manera deliberada, consciente, sentida y sostenida. Cuando hablas de los toltecas, me viene a la imagen, Enrique, aquellas esculturas, aquellas figuras descomunales de tiempos ancestrales que dices, oiga, ¿qué capacidades de pulido de piedra tenían? ¿Qué capacidades astronómicas sabían? Es una cultura, creo que es incluso precolombina, si no recuerdo mal, que dices, oiga, ¿alguien les dio un conocimiento extra o es que habían mentes creativas que superaron a los impostores para desarrollar una civilización por aquellos tiempos muy avanzada? Bueno, pues la respuesta está en los toltecas, está en nuestras culturas y tal, y además me encanta que me hagas esta observación porque me da para poder contar cosas bien interesantes. Nosotros ahora mismo ya, igual que no concebimos un inquilino y mucho menos una mente implantada que es para drenarnos y para que seamos pensados por esa mente, no cabe en la cabeza, tampoco nos cabe en la cabeza y que la mayor parte del conocimiento humano se ha dado por revelación, no por investigación ni por discurrir, no, es un conocimiento por revelación. Ahora mismo hay un libro maravilloso que invito a todos los curiosos a leer, que se llama En los oscuros lugares del saber. Entonces, este hombre, Peter Kingsley, analiza, digamos, a todos los presocráticos, a Parménides, a todos los de su época, y entonces, que son los padres de la lógica, de la razón, de todo este saber occidental, y demuestra cómo estos hombres jamás razonaron, jamás pensaron, lo único que hacían era meterse en cuevas, permanecer totalmente en una quietud enorme, en una oscuridad, sin comer y sin beber, y así estaban días, y recibían un conocimiento en bloque, y que ahora le llamamos filosofía. Es decir, ellos no fueron poniendo una frase, un sujeto, un verbo, un predicado, un pensamiento y lo enlazaban con otro, no. Salían con un bloque de filosofía. Ahora mismo, todos los investigadores se llevan las manos a la cabeza al oír esto. Y luego resulta que el pueblo griego les esperaba a la salida de estas cavernas porque no les interesaba para nada la filosofía que habían recibido en bloque, sino la capacidad de sanación que tenían y de profecía. Es decir, estos filósofos no eran aclamados por su filosofía, sino por sus dotes proféticas,
y por la capacidad de sanación. Había miles de personas que esperaban a que les pusieran las manos a curar ciegos, un montón de curaciones increíbles, que podríamos decir milagrosas, que la obtenían de ese conocimiento por revelación que no solo producía la filosofía, sino una energía, una comprensión que podía variar la materia y los organismos vivos. Este tema ahora ya me has tocado algo que me apasiona desde chiquitín, ¿no? El tema de la sanación, ¿eh? No estamos hablando de curar ni de curación, estamos hablando de sanación, ¿no? Cuando haces algo que genera un estímulo a unas células imaginativas que a lo mejor están semidormidas en este cuerpo humano y resulta que tienen una capacidad de reacción nuclear, ya que hablabas de reacciones nucleares, de estimulación ante un estrés celular y vuelven a la normalidad, ¿no? El tema de las curaciones milagrosas, curaciones espontáneas, ¿no? Que la ciencia está investigando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es que una persona resulta que tiene una patología determinada, grave, peliaguda, y de la noche a la mañana algo le sucede que se revierte pues todo su organismo y empieza a mejorar de forma espontánea? O incluso, Enrique, a día de hoy hay una carrera científica para saber por qué hay algunas personas, y que son muchas en el planeta, que increíblemente, ni queriendo infectarse, se están infectando ante este patógeno que está inundando las mentes, los corazones, el miedo y la información. Y están investigando qué diantre les pasa a estas personas que no se infectan y que incluso están a primeras líneas de contacto, véase, pues, por ejemplo, servicios de urgencias, etcétera, etcétera. Estamos hablando de sanación, contacto con dioses, genética milagrosa. ¿De qué estamos hablando exactamente, Enrique? A través de lo primitivo, es decir, ¿qué hace un chamán? Un chamán se va al otro mundo, al mundo donde los parásitos se pueden ver, y lo que hace es liberar de parásitos a esa persona, y esa persona en segundos se puede poner buena, porque esa enfermedad era una ocupación, una dominación con un índice altísimo de toda su energía. En el momento que ese chamán viaja y le dice a esa criatura, tú no puedes estar aquí porque yo te voy a sacar, en ese momento esa criatura tiene que irse, porque da con una autoridad mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más consciente que esa entidad, y esa entidad se tiene que ir. Y parece un milagro, dice, pero esto es de Birli Birloque. Las personas que no se infectan en mitad de un gran contagio, han logrado desparasitarse, y para desparasitarse hay que quitarse esos 3 barrotes de la cárcel en los que nos mantenemos presos, que es el miedo, la negatividad y la culpa, y todas las combinaciones entre miedo, negatividad y culpa. Entonces, de ese trabajo, que es un trabajo totalmente espiritual, es decir, liberarse del miedo. ¿Qué es lo contrario del miedo? El amor. El amor. ¿Qué es lo contrario de la negatividad? Es la positividad. ¿Qué es lo contrario de la culpa? El sentirse totalmente merecedor, el sentirse totalmente digno, el sentirse totalmente privilegiado. Esas 3 cosas hay que trabajarlas continuamente. Los budistas le llaman hacer lo contrario. Es decir, cuando sentimos miedo, un miedo enorme, hay que llenarse de amor a raudales, directamente proporcional con la misma intensidad. Si sentimos negatividad, vamos a buscar todo lo positivo que hay en nuestra vida, que es todo, porque es una sociedad que lo tiene todo. Si nos sentimos culpables, vamos a ver que somos dignos absolutamente de todo, que somos merecedores. Esas 3 cosas son las que están atrapando toda una cultura, toda una civilización, el miedo, la negatividad y la culpa. Y no hay que olvidarse que los 4 pilares de nuestra sociedad, la economía, la política, las religiones y la ciencia,
se están cebando en ese miedo, en esa negatividad, en esa culpa. Por favor, a todo el mundo que está escuchando, le pido que haga un análisis pormenorizado de todos los mensajes que estamos recibiendo de esas cuatro pilares, y que vean que están en una homogeneidad, en una coherencia enorme. Miedo, negatividad y culpa. Que si no mires arriba, que si va a caer un cometa, que si el terremoto, que si la no sé qué, el enfriamiento, el calentamiento, el no sé qué, la salud, el dinero, el reseteo, absolutamente bombardeados por miedo, negatividad y culpa. Y además la culpa, que es maravillosa, porque luego te dicen, todo esto es desastroso y la culpa la tienes tú. O sea, imagínate el cierre tan increíble de la ingeniería social. Bueno, esto está pasando en muchas familias, ¿no? Hay, pues, los que son, bueno, pues se han vacunado, y otros que son dudacionistas, dudan de, bueno, pues la composición de los resultados de la cuarta fase del estudio, bla, 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 y hay, bueno, pues una división que jamás se había visto en las familias. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede reconducir? Porque los dos tienen su razón. Explicación es la misma explicación para todo, es decir, es el índice de consciencia. Cuanto más índice de consciencia, menos nivel de parasitación, y cuanto más nivel de parasitación, menos nivel de consciencia. Y puede haber personas parasitadas con 3 carreras ejerciendo de director en una grandísima empresa, y pueden estar completamente taladrados, es decir, no tener nada de conciencia, y luego ver un pastor de ovejas con una conciencia enorme, y sabe por instinto, sabe por presentimiento, sabe por intuición, por esas 3 cosas, saben que hay algo turbio, hay algo raro, que él no quiere saber nada con eso. Entonces es el nivel de conciencia que es inversamente proporcional al nivel de parasitación. Cuanto más conscientes somos, menos parásitos pueden dominar nuestra vida. Cuanto más inconscientes seamos, estos parásitos van a intentar dirigirnos hacia donde ellos pueden comer, que es el territorio del miedo, de la negatividad y de la culpa. Enrique, me envían un WhatsApp desde Londres, me pregunta una persona, y es muy interesante la pregunta, dice: bueno, ¿y cómo puedo saber yo de esto que estáis hablando, que estoy parasitado, que tengo un impostor dentro y que yo no soy consciente? ¿Cómo puedo saberlo? Enrique. Pues primero, darle la enhorabuena a esta persona de Londres, porque es la pregunta, digamos, estratégica y decisiva que hay que hacer. O sea que enhorabuena. ¿Cómo lo sabemos? Pues los toltecas, que llevan miles de años en la investigación de esta impostura, es escuchando el diálogo interno. Ver que hay un diálogo interno que ni es consciente ni es inconsciente, que es un diálogo tibio, que se deja arrastrar, y es el que te dice: uy, estoy muy cansado, uy, no puedo, uy, no llego, uy, esto no lo sé, esto yo creo que no estoy preparado. Es un diálogo que te está levantando una biografía a la baja, siempre limitando, siempre cortándote, siempre. Y luego hay a veces que individuos más conscientes, en vez de hacerlo de una manera tan descarada, les invita a empresas mucho mayores de las que pueden emprender para que fracasen, o que se metan en una historia de amor totalmente apasionada para que luego puedan pincharles el globo y caer. Quiere decir que es una influencia en forma de voz, en forma de diálogo interno, muy sibilino, muy tibio, muy semiconsciente, que va dando órdenes y va manteniendo esa mente, digamos, esa mente foránea, esa mente extranjera, que es la que va cosechando esa energía de la pérdida, de la tristeza, del miedo, de la negatividad, de la culpa. Entonces, la única manera de darse cuenta es teniendo el arrojo, la presencia de ánimo, el coraje de empezar a escuchar
de una manera totalmente desapegada ese diálogo interno que no cesa. Ahora mismo estamos hablando de ellos y el diálogo interno va a cesar porque no quieren que los escuches. La mayor pérdida de poder para un inquilino es cuando el propietario, digamos, el dueño el dueño de la finca se da cuenta de que esa voz no es suya, de que no quiere lo mejor para él y que en ese momento esa entidad ha perdido todo su poder, ha perdido un 90% del poder. Dicen que el príncipe de las tinieblas, lo que llamamos el diablo, su éxito es convencerte de que no existe. En el momento que tú ves que existe, ha perdido más de un 80% de poder. Pues esto pasa exactamente lo mismo. En el momento que tú ves que ese diálogo no está por ti, no quiere lo mejor para ti, no te está apoyando y lo único que está haciendo es una crítica negativa, destructiva de todo lo que haces, en ese momento te das cuenta de que hay un troyano, que hay que poner conciencia, que hacer lo contrario de lo que dice, que hay que guardar unos periodos de silencio interno, de dieta mental, de pausa, para que ese diálogo no pueda, digamos, ser comunicado y entrar en esa dieta y que ese diálogo no pueda ordenarte, digamos, aquello que te está debilitando. Qué bueno. Me hace recordar una charla con una persona muy interesante hace muchos años que me decía, ¿cómo te vas a enfrentar al enemigo si no sabes ni que existe? La mejor manera de conocer al enemigo y saber que existe es enfrentándote a él y verás cómo al final tu sola presencia lo debilita porque deja de estar en el anonimato, Enrique. Pero es que acabas de decirlo, Ferran, recuérdalo, tu sola presencia. Porque es que si tú ahora mismo tienes una reacción adversa contra ese inquilino, como dicen en la Guerra de las Galaxias, si le odias, ya eres uno de ellos. Ellos también comen del odio que les puedas tener. Ellos también comen del odio que les puedas tener. Entonces, como has dicho muy bien, tu sola presencia, una presencia totalmente desapegada, una presencia serena, de decir, no soy yo, y no voy a emitir ninguna emoción negativa, porque si no también le voy a dar de comer. Hay una palabra que es bienaventurados, no sé si la contraria es malaventurados, pero podríamos decir, ¿no? Una cita que surge aquí un poco de forma espontánea, ¿no? Malaventurados los que deseáis el mal a vuestro enemigo. Claro, allí no debemos, ahí no debemos meter la mala aventura porque ya hay una emoción, esa emoción es negativa y ya es un alimento para ellos. Entonces, por eso es perfecto en Star Wars, cuando le dice a Lucas Skywalker, ¿no? Obi-Wan Kenobi, le dice el Yoda, le dice, si les odias, ya formas parte de sus ejércitos, ya formas parte de ellos. Entonces hay que estar con una presencia de ánimo, con una ecuanimidad y no dejarse, es como el terrorismo, es decir, lo que quieren es debilitar a base de la indignación, que es lo que usan todos los sistemas de dominación, ¿no? El provocar esa rabia, esa indefensión para crear alimento. Entonces, lo mejor es mantener esa ecuanimidad y mirarlo con la misma pasión que se mira el tráfico en una carretera. Qué interesante. Mira, otro WhatsApp. Va otra pregunta para ti, Enrique. Dice Lourdes, muchos dejan la lucha y se someten, no por convicción será, pero por presión. ¿Van a lograr obligar a todos a inocularse este producto para poder hacer vida normal? No lo lograron, no lo están logrando ni lo lograrán. Y además vamos a pasos agigantados hacia que no lo logren. No lo pueden lograr. Mira, vamos a ver, ellos han vivido siempre, su éxito ha sido la ocultación.
su ocultación, es decir, el 80% de su gran poder ha sido que ellos no existían, no había nadie, no había ninguna élite que quisiera dominar a nadie, había unos políticos, había una democracia que todo el mundo votaba y que éramos responsables de los gobernantes que teníamos, y eso ha sido así hasta antes de ayer. Pero es que antes de ayer de repente se ha visto que hay un poder que puede manejar a todos los políticos del planeta, hacer lo que tal, y en ese momento que ellos se dejan ver, han perdido un 80% de un día para otro. Y ahora, con esa exposición que va en contra de las leyes, digamos, de la dominación y del mal, el auténtico mal es el que no se deja ver. La enfermedad más grave es la que no tiene síntomas. Y ellos han incumplido, digamos, la ley más gorda, que es la ocultación. En el momento que pasas a dar la cara, estás ya condenado a perder. Sin lugar a dudas. Como dice un economista colaborador del programa, tú sigue el rastro del dinero y verás a quien beneficia todo, ¿no? Y realmente es espeluznante. Y además aquí ya ni siquiera es el rastro del dinero, Ferran, es el rastro del que hace el dinero. Otra cuestión, Enrique, sabemos que hay, y esto ya lo sabían los antiguos egipcios, hay lugares en la Tierra que tienen una vibración, hay una energía, discurre una energía, las líneas ley, y forman una parte, podríamos decir, de entramado, de malla, que rodea nuestro planeta, ¿no? Y curiosamente, muchas pirámides están ubicadas en estos puntos estratégicos. Y me hace pensar todo aquel conocimiento que había en la biblioteca de Alejandría, que era desde los verdaderos orígenes de la humanidad, hasta elementos de estudio que nos servirían a día de hoy, si de alguna manera ese impostor, de alguna manera, fue inducido a realizar quizás uno de los peores crímenes contra la cultura, la sabiduría de muchas civilizaciones, como fue la quema, el incendio de la biblioteca de Alejandría, borrando, pues eso, el conocimiento humano. Y claro, sobre todo el conocimiento humano y el origen de esta especie que nos ocupa. Aquí el problema, por ejemplo, no son las religiones. El problema, por ejemplo, de los papeles del mal muerto y de la sociedad esenia es que ellos tipificaron, digamos, a estos, les llamaron arcontes. Ha venido una raza del exterior que nos ha ocupado y se hace pasar por nosotros, que le llamamos arcontes. Y entonces cuentan absolutamente todo de cómo son, de cómo comen, cuál es el modus operandi. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de los papeles del mal muerto? ¿Que si Jesús y que si el catolicismo? No. Que está hablando de una estirpe que son las que está dominando el planeta hoy por hoy. Y entonces, claro, hay que eliminarlo, porque ten en cuenta que esta sociedad, el folclore, la historia, el modus operandi, la manera en la que se conduce nuestra civilización, no está dictado por la soberanía humana, ni sabiduría humana, está dictada por los intereses de estos parásitos. Por ejemplo, el folclore. Yo sin ti no soy nada. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede producir esa anulación? Yo sin ti o contigo lo soy todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No, yo no dejo nada. Si tú me dices ven, yo no dejo nada y me voy contigo. No tengo que dejar nada para irme contigo. Es decir, es todo es la anulación absoluta, el buscar el conflicto. Tú mira cómo son nuestros telediarios, mira cómo son los culebrones, mira cómo son los estrenos de las películas. Todo miedo, negatividad y culpa. Y eso llamamos nuestro folclore como si fuera nuestro. No es nuestro. Está totalmente influenciado estratégicamente para drenar como personas y como cultura a un montón de sociedad. ¿Tú crees que el control de la sociedad ya ha dejado de ser regional y ha pasado a ser global? Y quiero decir que sí hay algunos grupos que intentan dominar a la humanidad de las formas más sutiles. Porque esto da la sensación que así está sucediendo, porque lo lógico no existe, parece ser. Y cambiando de medidas, nuevas leyes que después no se aplican, las leyes, etcétera, etcétera. Hay como un pensamiento humano generalizado, global, de que algo está pasando y que no lo pueden, podríamos decir, medir, ¿no? Como se puede medir una glucosa o un colesterol o la velocidad de un coche. Sí, ahora mismo hay una grandísima noticia que además esa es la que está más censurada de todas. Es una noticia tan enorme
que hay que censurarla contando otra serie de cosas para que la gente se distraiga con esas, aunque sean verdad, ¿no? Y la gran noticia es que esa iluminación que íbamos buscando, ese despertar, esa autorrealización, esa autoiniciación, ahora mismo está subvencionada por el planeta y por este sol que los ilumina. Es decir, hay una subvención al 100% de ese despertar en cada uno de nosotros. Tenemos que levantar el brazo y decir, quiero el 100% de esa subvención. Ahora mismo el planeta está subiendo la vibración. La luz del sol está dando códigos que en la vida se habían dado. Las personas están empezando a, como dices tú, a atar cabos y a sacar conclusiones y ver que estamos metidos en un mar de miedo, negatividad, culpa, confusión, explotación, sin precedentes. Esa subvención está empezando a crear otra biología, otra mentalidad, otra manera de tener iniciativas, otra manera de responder ante lo que nos están haciendo. Ahora mismo el planeta está volcado en buscar aliados que formen con él un gran organismo para poder neutralizar absolutamente todas esas influencias que no quieren para nada en lo mejor para el ser humano. Estaríamos hablando del mítico hechizo de la serpiente, en lo cual, pues bueno, la humanidad está bajo un hechizo permanente y persistente, un hechizo hipnótico que no deja pensar, que no deja razonar y está inducido por lo que podríamos decir y se conoce como esa tóxica mente reptiliana. Efectivamente, pero así desde hace miles de años. ¿Entiendes? Entonces, los místicos, ¿quién son los místicos que entran en una unidad con todo y disfrutan de un placer sobrenatural? Pues esas personas lo único que han conseguido en la vida es desparasitarse, es saber que ese inquilino no son ellos y que ellos tienen una vida increíblemente maravillosa que puede ser disfrutada en este momento. Entonces, esa mística es la que sabe que ellos son los dueños de su vida, que son los soberanos. Y en el momento que una persona se atreve a tomar conciencia de su propia conciencia, no hay parásito que pueda resistir ese golpe de certidumbre. A veces me viene al pensamiento, Enrique, ¿sabes aquello cuando jugábamos de pequeños y de adolescentes, como actividad de gimnasia, en colegio? Unos se ponían en un extremo de una cuerda, otros en el otro, y había pues el profesor que decía, venga, tirad y a ver quién tiene más fuerza. Y unos se batían contra los otros, pero en realidad el que controlaba todo el establishment del ejercicio era el profe. Yo no sé si el mundo está en esta dualidad ahora. Unos tiran para un lado, los otros tiran para otro, pero del mismo elemento, y hay y ahora sí que lo elevamos a una mente reptiliana, como unos ven cómo se generan campos energéticos de tensión, de ira, de esfuerzo, de energía, que vete tú a saber si los nutren. Yo me acuerdo que en una reunión familiar muy grande, un tío mío, mi tío Antonio, me dijo, oye, Quique, ¿tú por dónde respiras? ¿Tú eres de izquierdas o eres de derechas?, me dijo. Y yo, riéndome, le dije, yo no soy ni de izquierda ni de derechas, soy del argentino que maneja el guiñol. Es verdad, ¿eh? Y esto... Enrique, ¿tú crees que aún le sigue funcionando? Bueno, en mi opinión sí, pero en tu opinión, esta dualidad, ¿no? O eres de izquierdas o eres de derechas. Oiga, ¿y si soy de la madre que me parió, qué pasa? Pues ahí estamos en la madre que nos parió, que ahí sí que no hay duda. Nos quedan 3 minutitos de programa. ¿Algún apunte más sobre, bueno, este tema tan interesante que nos hace reconectar sinapsis neuronales de si tenemos o intentan que tengamos un impostor que nos sabotee continuamente los años de vida que hay en esta tercera dimensión? Mira, este programa es bellísimo, es oro molido. ¿Por qué? Porque nosotros en el inconsciente, en la parte del supraconsciente, todo lo que hemos hablado, todos lo sabemos, todos. Y ahora con este programa lo que hemos hecho es certificar, hacer consciente, hemos sido 2 notarios que dan fe de aquello que todos los oyentes suponían. Hemos hecho una maniobra de magia, totalmente estratégica.
totalmente oportuna, totalmente necesaria, totalmente decisiva, que es poner conciencia a lo que todo el mundo tenía detrás, esa mosca detrás de la oreja. Entonces, digamos que este programa sirva para ritualizar y certificar, digamos, todo eso que nos veníamos temiendo. Es decir, ¿quién maneja mi barca que a la deriva me lleva? Yo supongo que muchas personas se deben estar preguntando, bueno, ¿y aquí qué está pasando con estos precios incrementados, desorbitados de los hidrocarburos, que hacen que la calefacción te cueste mantener la temperatura más o menos confortable en casa una fortuna, que desplazarte te cueste una fortuna? ¿Qué está pasando con el transporte, con los containers? ¿Por qué se estimuló la migración? Ahora se está moviendo la España vaciada. ¿Por qué se estimula que la gente emigre de las zonas rurales, del campo, de la salud, a las ciudades? ¿Por qué se niega el acceso a posibilidades extra por, teóricamente, límites económicos? ¿O por qué se está hablando de reducción de población? ¿Qué está pasando con los niños y las niñas? Y lo dejo ahí. O, por ejemplo, ya se está hablando de incautación de la propiedad privada. Oiga, aquí esa agenda oculta parece que sigue su curso. Y nos queda un minuto, Enrique. Bueno, pues eso más que hechos constatables, son amenazas para producir emociones y poder comer. Es decir, y inutilizar a la población. Tenerle en ese miedo, en esa negatividad y en esa culpa que origina pues esa indefensión, esa cólera, esa frustración, esa represión, que es todo lo que quieren estas entidades para comer. Por una parte, el sistema de dominio debilita a la población y por otra parte, estos tienen una comida siempre caliente, siempre instantánea. Entonces, bueno, ¿qué están provocando con la subida de los precios de la energía? Pues que esa energía libre que tenían completamente tapada, están surgiendo montones de focos, montones de tecnologías de gravitación, de energía, de descompresión de tiempo, de bobinas, de no sé qué. Es decir, está un montón de tecnología, de energía libre que se está desarrollando en todo el planeta porque ellos lo han forzado, o sea que son responsables de lo que está pasando. Por eso son los renglones torcidos de Dios. ¿Qué ha pasado con la medicina? Exactamente igual, que se están liberando montones de panaceas que tienen amplísimo espectro para miles de enfermedades y que son preventivas, curativas y paliativas, y se están extendiendo. Hay montones de ingenierías, de tecnologías que se están liberando porque se está estrechando el camino. Entonces, no han tenido sentido de la medida, no han tenido sentido de la represión ni de la limitación. Se han pasado tanto que están provocando todo lo contrario. A mí, cuando empezaron los confinamientos, a mí la intuición me dijo: van a conseguir exactamente todo lo contrario de lo que pretenden, y así va a ser. Pues, Enrique, interesante análisis que nos has hecho hoy. Nos daría para hablar horas, ¿eh? Qué maravilla de hombre. Si lo conocéis, Enrique Moniz ya nos habló de la energía taquiónica. Gracias a él conocimos a la magia sanadora de Bruno Groening, etcétera, etcétera. Te esperamos para un próximo programa para que nos des, otra lección de espiritualidad, humanidad y de despertar, que quizás ahora ya, como esto que está corriendo por las redes sociales, Enrique dice, ya no sirve con despertar a los corderos, ahora hay que reunirse todos los leones. Qué bueno. Pues mira, Ferran, tú eres la persona que me ordena lo que estoy deseando hacer. Que así sea. Enrique Moniz, como siempre, amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un auténtico placer. Y amigos y amigas, si notáis que el corazón os sacude y no habéis hecho ejercicio, que os palpita y que os está diciendo algo, ya sabéis que tiene muchas neuronas, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.